Ya nomás que grabe y podemos dar inicio. Listo. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería, y a un paso de la clausura de este magnífico evento de Seminarios de Investigación 2021, nos complace recibir a nuestra estimadísima invitada de lujo, la doctora Ofelia Morton Bermea, quien obtuvo su grado de licenciada en Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Durante 1984 y el 90 estudió la carrera y la maestría en Geoquímica y Petrología en la Universidad de Karlsruhe en Alemania. De 1992 a 1995 realizó estudios para obtener el doctorado en Ciencias de la Universidad de Hamburgo, Alemania. Desde 1995 es investigadora en el Instituto de Geofísica de la UNAM, donde actualmente tiene el puesto de investigador titular C y donde además es la encargada del laboratorio Plasma Masas. Sus temas de investigación más importantes están relacionados con la evaluación de impacto ambiental de metales en el medio ambiente en zonas mineras y urbanas, y en la evaluación del impacto de la actividad volcánica en la contaminación atmosférica. La doctora Morton ha publicado más de 60 artículos en revistas indizadas de alto impacto, ha presentado en más de 120 ponencias en congresos nacionales e internacionales y ha asesorado más de 50 estudiantes de diferentes niveles. Ella es miembro de comités tutorales de varios posgrados en México. Entre los reconocimientos más importantes están que en el 2003 la beca de investigación de la Fundación Humboldt del gobierno alemán para hacer una estancia académica de un año en la Universidad de Karlsruhe, y en el 2013 obtuvo el premio Sor Juana Inés de la Cruz por científicas distinguidas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el año 2016 ella fue ratificada como investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Y así podría seguir yo toda la tarde hablando sobre todas las cosas que hace nuestra querida doctora Morton, pero mejor le cedo el espacio para que ella nos platique sobre su conferencia del día de hoy, que está titulada, es Impacto de metales contenidos en residuos mineros de actividades metalúrgicas en niños habitantes de Cedral, San Luis Potosí, determinación de metales en muestras de sangre. Bienvenida, doctora. Le cedo el micrófono para que pueda darnos su conferencia y nos pase todo su conocimiento que tiene, y estamos muy contentos de tenerla aquí. Sea muy bienvenida y adelante. Gracias, gracias, doctora Espejel. Buenas tardes. Como me acaba de presentar la doctora Espejel, soy Ofelia Morton, soy investigadora en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Y les agradezco muchísimo esta invitación. Yo tengo una experiencia muy bonita con la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hace más de 20 años me invitaron a dar un curso que era, me parece que era de geoquímica o química de la tierra, una cosa así, una semana completa, un curso en bloque. Y ahí conocí al doctor Alejandro Villalobos, y ahí desde entonces sobresalieron él y la doctora Vanessa entre los alumnos, y hemos seguido siempre en contacto. Habíamos planeado una visita desde hace mucho tiempo y se dio ahorita es virtual, pero espero que pronto pueda ir en persona, y ojalá que un día pronto podamos trabajar juntos en algo. Sobre todo, me encantaría trabajar un tema parecido al que voy a presentar ahorita. ¿Me pueden poner la presentación, por favor? Claro que sí. Sí. Ahí está la presentación. Pues sí, les decía que en la presentación la doctora Espejel dijo que de mis principales líneas de investigación, una línea que nosotros le tenemos mucha gratitud es a la de evaluación del impacto ambiental. Lo habíamos hecho nada más ambiental muchos años, y últimamente en los últimos años
hacemos también el impacto en habitantes de zonas mineras, el impacto de los metales contenidos en residuos mineros, que en muchos casos son residuos que tienen ahí siglos. En este caso lo hicimos en muestras de sangre de niños de edad preescolar. Bueno, ¿me pones la siguiente, por favor, o lo puedo estar pasando yo? No, ¿verdad? Tú. Yo, sí. Sí, está bien, gracias. Bueno, este tema de investigación es un tema que nosotros queremos mucho porque tiene una cualidad que nunca estuvo financiado. Entonces, nunca tuvimos un tiempo de terminación del proyecto y seguimos trabajando y seguimos trabajando y seguimos trabajando. Y ahorita la pandemia nos dio oportunidad de parar y de evaluar los datos que tenemos y nos dimos cuenta de la importancia de los datos que teníamos. Como les digo, no parábamos y más o menos estuvimos, sí, todavía la pasada, sí, estuvimos trabajando 8 años más o menos y es un tema en el que colaboramos dos grupos. El grupo del Instituto de Geofísica a mi cargo y el grupo a cargo del doctor Javier Castro Larragoitia en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En mi grupo, como se dijo en la presentación, yo soy responsable del laboratorio Plasma Masas y en este equipo, el equipo a mi cargo, Elizabeth Hernández y 9 tesistas de licenciatura, un tesista de maestría, aportamos el trabajo por parte del Instituto de Geofísica. En el instituto en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Luis Potosí, pues originalmente el tema era de ellos, nosotros nos fuimos involucrando primero aportando datos analíticos hasta que ya entramos de lleno. Ahí también en este grupo hay 2 tesis de doctorado muy, muy importantes y una tesis de licenciatura. Bueno, la siguiente, por favor. Sí, como les decía, el año pasado comenzamos a evaluar datos y les quería presentar, por si se los encuentran por ahí o los buscan si quieren, estos 2 artículos que acaban de salir ahora en enero. Nosotros dividimos este trabajo, reportamos los metales que habíamos analizado y aparte trabajamos el mercurio. Ustedes, los estudiantes de Ciencias de la Tierra, conocen el mercurio y saben que ese se comporta aparte totalmente y por eso lo presentamos aparte. De esta manera, como están presentados los trabajos aquí, es como quiero hacer la presentación de los resultados de este trabajo. También tenemos otro, o sea, nosotros iniciamos en esa zona estudiando plomo y el plomo apenas lo estamos evaluando. También tiene otro comportamiento porque hicimos isotopía de plomo y sacamos unas cosas también muy interesantes que se los muestro después. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, aparte de los resultados, bueno, les quiero presentar en este trabajo la importancia económica de la minería en México, aunque pienso que a gente de Chihuahua no es necesario hablarles de la importancia de la economía de la minería. Quiero hablar también de la evidencia de la contaminación por metales pesados en las zonas en sí, geográficamente, los daños a la salud que representa este incremento de concentraciones de metales y ya concretamente hablar de la historia de las actividades minero-metalúrgicas en Cedral, que es la zona en la que trabajamos. Después, como les decía ahorita, quiero presentarles los resultados de los análisis de los metales y metaloide y arsénico en residuos mineros, en polvos urbanos colectados en patios de casas donde viven los niños que participaron en el proyecto, en casas y escuelas, los metales contenidos en el ambiente atmosférico y en las muestras de sangre. Muy parecido también para el mercurio contenido en los residuos mineros, el mercurio atmosférico, tanto en forma gaseosa como en forma particulada, y el mercurio encontrado en la sangre de los niños. Y después ver una conclusión. Bueno, la siguiente, por favor.
Bueno, primero un poquito de datos de la minería, Es bien sabido que las actividades mineras traen representan un apoyo a la economía mundial. Y esto es cierto en todas partes, pero sobre todo en México, ya que México es líder mundial de producción de muchos minerales y de muchos metales. México es el principal productor de plata en el mundo, es el segundo productor de fluorita y de celestita en el mundo, y así tiene lugares privilegiados para muchos otros minerales y metales. Pero con respecto a las ganancias de la producción minera, en datos que conseguimos para del año 2015, en el año 2015 se tuvo que las ganancias de la producción minera de oro representan más del 29% de las ganancias, de plata más del 25%, del cobre casi el 20% y del zinc más del 5%. Juntos, las ganancias de estos 4 elementos de oro, plata, cobre y zinc son más del 75% de las ganancias económicas en México. Y ya concretamente, para el caso de la plata, para datos del 2018 se tienen que la producción nacional, se produjo en México más de 5,000 toneladas de plata, y que en los estados de Zacatecas, Chihuahua, Durango y Sonora en conjunto se produjo más del 75%. En Chihuahua se produjo el 14.46% de plata ese año, el año 2018. Bueno, pero aparte, y sí más importante decirlo acá, porque como vamos a hablar de impacto negativo de la minería en México, también hay que reconocer cosas buenas aparte de las ganancias económicas. La siguiente, por favor. Sí. Bueno, la actividad minera en México ha traído una herencia arquitectónica y cultural muy importante, sobre todo la que resultó de las actividades en el tiempo de la colonia. Las zonas urbanas cercanas a puntos donde hay yacimientos importantes de oro y de plata se desarrollaron en complejos urbanos muy bonitos, donde hay evidencia notable de la riqueza, de la bonanza, sobre todo en esa época de la época colonial. Es el caso de Taxco, de Guanajuato, de Zacatecas, también de la ciudad de Chihuahua, también tiene una herencia arquitectónica muy linda. Y también había una cultura que yo siento, se desarrolló una cultura con escuelas de artesanos y diferentes tipos de manifestaciones de cultura, que yo siento que todavía se sienten en ese tipo de ciudades. Bueno, ahora sí ya vamos a comenzar a ver lo que les voy a presentar, las partes negativas de las actividades mineras. La siguiente, por favor. Bueno, les quiero decir una cosa. De este párrafo que tengo aquí, que dice, el impacto derivado de las actividades mineras ha traído como consecuencia el incremento de metales en el ambiente y el impacto en las comunidades expuestas. Este párrafo me costó mucho trabajo porque sí, hay muchísima información respecto al incremento de los metales en el ambiente. También hay menos información respecto al impacto en las comunidades expuestas. En este trabajo tratamos de combinar, ir checando qué concentraciones encontrábamos de cada metal y ir monitoreándolo en los niños que pudimos estudiar. Y hay otra cosa que también me llamó mucho la atención. Leí mucho para escribir este párrafo, que el mal manejo de los residuos producidos por actividades mineras trae como consecuencia esto. Y me puse a pensar que no hay un buen manejo de los residuos. Siempre va a haber un impacto negativo de las actividades mineras. Y siempre lo justificamos
el impacto por las necesidades que tenemos nosotros de esos metales en nuestra vida diaria. Entonces, la única manera, yo siento que la única manera que hay de frenar un poco el impacto es consumiendo menos, porque siempre va a haber un mal manejo. Nunca habrá un buen manejo de residuos, porque los residuos no deberían de estar ahí. Entonces, si los vamos a tener, tenemos que ser conscientes tenemos que ser conscientes de consumir menos para que haya menos residuos. Bueno, con respecto a los niveles en el cuerpo, es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. Hay diferentes factores que lo determinan. Primero, la ruta de exposición de los metales en el cuerpo. Las rutas de exposición pueden ser por inhalación, por ingesta y por contacto dérmico. También depende de la concentración del metal en el medio ambiente, pero más que eso, depende de la disponibilidad, de la forma química en la que está el metal para que entre o no entre al cuerpo. Y depende de una cosa muy importante, que ese es un mundo fascinante. Depende, o sea, un metal entra en el cuerpo y puede pasar desapercibido si no sustituye ningún otro metal que cumpliera una función metabólica en algún tejido o en alguna célula. Y la toxicología que va a traer ese metal depende de la función metabólica que inhibió o depende de cómo se está enriqueciendo. O sea, tiene que haber entrado en la célula para tener un impacto. Hay elementos que entran y salen igual y no afectaron nada. O sea, ahí puede haber diferentes tipos de intoxicaciones y sale. El problema es cuando se queda. El plomo se queda en el calcio, sustituye al calcio de los huesos, se queda siempre. El mercurio se queda, aquí les voy a hablar de las diferentes formas químicas que se quedan en el cuerpo, sobre todo la del mercurio. Y bueno, los monitores de la concentración de metales en el cuerpo humano se basan sobre, los más importantes son la sangre, la orina y el pelo, el cabello. La sangre representan diferentes cosas. La sangre representa la concentración que está dentro del cuerpo. La orina representa la concentración excretada y el pelo representa, con el pelo se puede hacer un análisis en el tiempo de la excreción de ese elemento. Nosotros, en este caso, comenzamos tratando de hacer análisis en el pelo, pero terminamos haciéndolo en la sangre porque era lo más actual. Ahorita les cuento un poquito de lo que hicimos en pelo, más tardecito. Sí, bueno, la siguiente, por favor. Bueno, y después viene el capítulo de toxicología. ¿Qué tan malos son los elementos que entran al cuerpo? Aquí nos dimos cuenta que de algunos elementos se tiene mucha información y desde hace siglos. Por ejemplo, del arsénico, del mercurio y del plomo y hasta del cadmio en los últimos 20, 30 años, se tiene muchísima información. Pero muchos de los estudios están basados en esos 4 elementos. Sin embargo, otros elementos que están en concentraciones altísimas en los residuos mineros, por ejemplo, el antimonio, el manganeso, el cromo, el cobre, de eso se sabe menos, aunque en los últimos años se ha visto que sí se sabe lo suficiente como para saber que son dañinos. Aquí nada más como un comentario, este trabajo lo comenzamos, íbamos a hacer plomo. Terminamos el plomo, al que le echábamos la culpa de todo. Todo el daño a la salud de la región de Cedral tenía que ver con el plomo. Después hicimos el mercurio. Y después nos dimos cuenta, ahorita ya no les quiero decir el resultado de esta investigación, pero hay otros elementos, o sea, sigan por favor en este trabajo al antimonio y el cromo para que vean que hay muchas cosas que no hemos estudiado en el medio ambiente minero sobre todo y hasta urbano, y todo lo queremos atribuírselo todo el daño a los elementos que conocemos, al arsénico, al antimonio,
ya me delaté, al arsénico, al mercurio y al plomo. Y hay otros elementos que son hasta más dañinos. Bueno, seguimos. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sí ya vámonos a Cedral. Cedral es una zona, es el municipio más al norte del estado de San Luis Potosí. Entonces, si lo ven en el mapa, está en el centro de México. Cedral no tiene mineral, pero tenía agua y era plano, estaba extendido y funcionó, fue utilizado durante siglos para las actividades metalúrgicas, para la extracción de plata, sobre todo de minas, de yacimientos cercanos a Cedral, sobre todo en San Luis Potosí y en Zacatecas. Pero el 80% del mineral que se manejó en Cedral, ya no se hace extracción minera ahorita, era de Real de 14, que está a 40 kilómetros. Es una zona muy bonita, es una zona desértica, es un pueblo limpio, de gente buena, amplio, en el que se nota la bonanza del pueblo hasta principios de 1900. Cerraron las actividades metalúrgicas con la revolución, aunque después, 30, 40 años, en 1960, hace unos 10, 15, 20 años, se trabajaron los residuos mineros, lo que se había generado de residuos mineros. Se generaron aproximadamente 220,000 toneladas de residuos mineros. Entonces, ahí también viene otro aspecto que quiero que nos fijemos: el manejo de los residuos mineros, tratando el manipularlos, viene otra vez otro nivel de contaminación. Eso lo vamos a ver ahorita. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, les decía que esto es alrededor de Cedral. Cedral es muy amplio, entonces tiene baldíos, muchos baldíos. Estos son la parte de los jales mineros, de los residuos mineros que están en todo el pueblo. El procedimiento de extracción que se usó en Cedral fue el proceso de patio, se amalgamó con mercurio, y entonces estas 220,000 toneladas de residuos mineros tenían y siguen teniendo altas, después del reprocesado que se hizo en los años 70, altas concentraciones de mercurio. Una cosa aquí interesante, que a lo mejor los estudiantes de posgrado que nos están oyendo ya lo sabían, yo me enteré cuando comencé a trabajar en Cedral. Durante la colonia, el proceso de patio pues fue muy importante. Se amalgamaba con mercurio, después se separaba para retener la plata y el mercurio que se fuera al medio ambiente atmosférico o que quedara en el residuo. Pero el mercurio, aunque había yacimientos, hay todavía reservas de mercurio importantes en México, fueron prohibidas en México en la colonia, porque era para más fácil en la colonia. Traían el mercurio de España y lo entregaban en las zonas mineras, y así era como ellos contaban lo que iban la producción de plata que iban a recibir. Les era mucho más fácil. Entonces, siglos estuvieron cerradas las minas de mercurio, sobre todo aquí las de Querétaro. Hay un detalle muy bonito, ojalá nos dé tiempo y me lo recuerdan, con la historia del mercurio traído de España en Cedral. Al rato se las cuento si tenemos tiempo, ojalá. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, este es un mapa de Cedral. Ahí como lo muevo, ¿se está viendo para ustedes? O sea, mi mouse sí se ve, ¿o no? Ah, bueno, entonces, bueno, nada más para saber. Ah, sí, el otro es esta flechita, sí. Bueno, Cedral es un pueblo de más o menos 5,000 habitantes. En el pueblo, como les decía, aquí está México y el estado de San Luis Potosí, y Cedral está en el norte. Estas dos estructuras que se ven aquí son las dos estructuras principales de residuos mineros. Les dicen ahí El Caballo y Jesús María.
Bueno, el objetivo de este trabajo fue evaluar la exposición de niños de edad escolar, niños de un kinder sobre todo, a metales contenidos en los residuos mineros. Los metales que analizamos fueron arsénico, cadmio, cromo, cobre, hierro, manganeso, antimonio y mercurio. Y ver las posibles fuentes de exposición. Y bueno, aparte del muestreo, de la toma de muestra de sangre de los niños, analizamos los polvos de las casas que les dije, el material particulado 2.5, que ahorita les voy a explicar qué es, porque es muy importante, representa la inhalación, la exposición, la fuente, la vía de exposición, la inhalación. Y esto también se analizó en los residuos del material metalúrgico. Les quiero decir que es muy interesante. Nosotros tenemos un compromiso, sentimos un compromiso muy grande con la comunidad de Cedral, porque nosotros pedimos permiso en una estudiante de doctorado de este tema, del doctor Castro, pidió permiso en el kinder de hablar con las mamás para ver si estaban de acuerdo en que a sus hijos se les tomara una muestra de sangre, y nada más 3 no aceptaron. Eran 88 mamás aceptaron, y algunas hasta trajeron el hermanito más grande para que tomaran la muestra. Y el muestreo se hizo aplicando todas las normas éticas del Estado de San Luis Potosí, de la Universidad de San Luis Potosí, y los papás, en este caso casi puras mamás, firmaron un permiso por escrito que estaban de acuerdo con el estudio, y aparte llenaron un formulario en el que se les preguntaba hábitos de los niños, lugar donde vivían, si estaban expuestos a alguna enfermedad crónica. De los 88 niños analizados, 2 hermanitos se le hacía análisis de diálisis. Eran los que tenían un daño a la salud evidente. Sí, los demás no. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, ahora ya vamos concretamente a los resultados. De la evaluación de los metales y arsénico, analizamos 43 muestras de residuos mineros. Estas se analizaron por fluorescencia de rayos X en la Universidad de Karlsruhe en Alemania. Se analizaron 55 muestras de los polvos, 11 muestras de material particulado, que ahorita les explico, y de las 88 muestras, en este caso nada más tomamos para este estudio 51 muestras de sangre de niños. Estos se realizaron en el laboratorio ICPM. Este estuvo a cargo de la maestra Elizabeth Hernández, que hace un trabajo limpísimo en el grupo de trabajo nuestro. Y sí, esto y las de mercurio también fueron realizadas bajo su responsabilidad. En esto estuvieron involucrados muchos estudiantes, pero la calidad analítica la verifica Elizabeth. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, les decía que les quería explicar, y aquí les voy a explicar qué es el material particulado. Bueno, ustedes cuando estábamos chiquitos, ¿se acuerdan que veíamos un rayo de sol así en el cuarto y que veíamos que tenía como una pelucita así, que siempre decíamos, ¿qué será esas pelucitas? Ese es el material particulado. Y el hecho que se llame 2.5 en este caso es que este material particulado es menor a 2.5 micras. O sea, no era el que veíamos, esa no se ve. Para tener una idea de qué tamaño son las 2.5 micras, si consideramos un cabello humano, en el diámetro del cabello humano cabrían 5 veces material particulado de tamaño de 10 micras. Y en cada una de las partículas de 10 micras cabrían 4 veces una partícula 2.5. Entonces no la alcanzamos a ver, y es muy importante evaluarla, y se evalúa muchísimo el material particulado 2.5, sobre todo en zonas urbanas. Nosotros lo trabajamos con la Secretaría de Medio Ambiente muchísimo, y son muy importantes porque es la fracción que representa la que pasa en la respiración a los pulmones y se deposita en los pulmones. Por eso es tan grave. ¿Qué tiene el material particulado? Bueno, tiene agua, tiene iones, nitrato, tiene policíclicos aromáticos, compuestos orgánicos,
Una vez material particulado colectado aquí en la Ciudad de México de otro grupo de trabajo con el que trabajamos aquí en la UNAM, le hizo análisis de policíclicos aromáticos y de cadenas de compuestos orgánicos y resultó que había hasta cocaína en el medio ambiente atmosférico. Entonces, tiene muchísimas polen, virus, bacterias, y el 5% del material particulado, 2.5, son metales. Y la mayor parte de esos metales son sodio, potasio, aluminio, silicio, hierro. Los metales traza son 0.1% del 5% del material particulado. Entonces, los métodos analíticos para determinar las concentraciones de elementos traza en material particulado son de veras, es un reto grandísimo. ¿Y cómo se colecta el material particulado? Se colecta, se toman como unas aspiradoras grandotas como de 1,5 metros, se les pone un papel filtro y se aspira el aire por un tiempo determinado, en este caso 24 horas. Después de 24 horas se retira el papel filtro bajo ciertas condiciones, se pasa al laboratorio y en el laboratorio nosotros tomamos una fracción de ese papel filtro y lo analizamos. Ya después lo convertimos, sabiendo el volumen que pasó por ahí, el volumen de aire, lo convertimos a concentración en la atmósfera. Bueno, la siguiente, por favor. Y ahora sí, me parece que vienen los resultados. Ah, sí, ahí están. El material particulado en los pulmones, en este caso de un niño. Bueno, en la siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, los resultados. Para estos elementos, presento aquí los parámetros estadísticos de la concentración de los metales en los residuos mineros. Presentamos la concentración, el promedio, perdón, la mediana, el mínimo y el máximo, el número de muestras analizadas, la variación, el porcentaje de variación y los datos de la NOM 157 de México, que dice las concentraciones, los límites permisibles para esos metales, que nada más son 4, para 3 no hay datos, que no causan daño, las concentraciones que no causan daño. Vamos a ver nada más el min, el promedio. Los que están en rojo, que son el arsénico, el cadmio y el antimonio, están en rojo porque sobrepasan los valores de la norma que están en el último renglón. O sea, para arsénico es 100, tenemos 223. Para cadmio es 20, tenemos 268, o sea, 10 veces más. Ahí ya se nota el cadmio como un problema en los residuos mineros. Y el cromo no lo pasa y los demás pues no hay datos, cobre, hierro y manganeso, pero el antimonio, para el antimonio la norma es 10.6 y la concentración que tenemos arriba es 1260, o sea, es 126 veces más elevada que la norma el antimonio y 13 veces más elevado el cadmio. Ya los vamos identificando como problema en la zona. La siguiente, por favor. La siguiente es lo mismo, pero para polvos urbanos. Pero bueno, aquí donde presentamos el promedio, la mediana, mínimo y máximo, el número de muestras, el N, y el valor de la norma, las concentraciones permisibles en México, pero no hay para polvos. Aquí tomamos para suelos en México. Entonces aquí tenemos que únicamente el polvo para el arsénico, utilizando la norma de suelos, sobrepasa los valores. El cadmio no lo pasa, 37 y tenemos 8. El cromo no lo pasa, es 34, es 280 y tenemos 34. Los demás no hay datos. Pero después pueden ver ustedes un renglón que dice CDMX. Incluimos ahí los resultados que habíamos encontrado nosotros en material particulado 2.5, igual que en este caso. Y tenemos el enriquecimiento cedral entre CDMX para ver qué tan malo es cedral en términos de esos metales en la atmósfera.
en comparación con la Ciudad de México. Tenemos que para el arsénico es 3.7. Casualmente para cadmio también es, otra vez la pasada, hacia aquí, 3.7 también para cadmio. Cromo hay hasta menos cromo en el ambiente atmosférico de Cedral que en la Ciudad de México, también menos cobre, menos hierro, menos manganeso, pero otra vez el antimonio está enriquecido 2.6 veces más. Fue gracioso porque no es muy lejano el valor de 3.73 y el valor de 2.63. O sea, están más o menos en el mismo rango, más enriquecidos que en la Ciudad de México. Otra vez el arsénico, el cadmio y el antimonio. Bueno, ahora vamos a lo importante, la sangre. ¿Le pones la siguiente, por favor? Ah, no es cierto, primero el material particulado. Sí, el material particulado. Bueno, otra vez tenemos las concentraciones. La concentración que encontramos, las unidades son nanogramos por metro cúbico. Esto está en el ambiente atmosférico, entonces se miden en metro cúbico. Y aquí los valores MRL son los valores límites de referencia que no hacen daño. Hay nada más para 4 elementos, no hay para arsénico. Tenemos que, en el caso del cadmio es 10 y tenemos 38. Para el caso de, entonces tenemos un enriquecimiento de 3.5 veces más de lo permisible, lo que está en rojo debajo del cadmio. El cromo es 17 veces más alta la concentración que tenemos promedio que la permisible de 5. Y es más, el manganeso 3.8 y aquí la referencia de antimonio de 300, estamos más o menos, le puse que más o menos en el mismo rango, aunque es 229 la que tenemos. Los valores que están en verde abajo, que dice Cedral entre CDMX, es las veces que está más enriquecido el ambiente atmosférico de Cedral, la concentración de esos elementos, que en la Ciudad de México. Que en la Ciudad de México ya es suficientemente grave. Esto se tiene. Ahora sí vamos a la sangre. El siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos las unidades que vamos a... Aquí no presentamos todavía el mercurio. Las unidades son microgramos por litro, o sea, partes por billón. El primer renglón que está en rojo son los resultados nuestros y pueden comparar para cada caso, por ejemplo, para el arsénico, que nosotros tenemos 5.7, cuáles son los resultados en otras partes del mundo. Pueden ver que hay un 2.6, 2.9, 1.4, o sea, el 5.7 es el más contaminado. Ahí está, es muy alto. El cadmio 1.7 también es el más contaminado de su fila, o sea, son los resultados en otras partes del mundo. El cromo no necesariamente, porque hay lugares más contaminados. El cobre nada más hay un caso que es muy parecido al nuestro. El caso del hierro, los niños que se analizaron tienen menos hierro que el único dato que encontramos de estudios semejantes. El manganeso es de 18, sí es alto. Y el antimonio, nosotros tenemos un valor de 21.9 y es el más alto de lo que pudimos comparar. Pero van a ver aquí el antepenúltimo que dice CUSIC que se hizo en Uganda. Ah, no, el siguiente CUSIC. Ese CUSIC propuso unos valores de referencia pediátricos, que son ese 3.18 para arsénico, 0.15 para cadmio, eso es lo que está en azul. Y un renglón abajo, lo que está en rojo, es lo enriquecido que está en las concentraciones de los elementos analizados, en el caso de estos niños. Y tenemos, por ejemplo, el cadmio es 11 veces más enriquecido que los valores permisibles. Y el caso del antimonio, 10.95. Entonces, nosotros en este estudio que comenzamos tratando de culpar al plomo, ya encontramos 2 culpables más, y después pensando que era el mercurio,
O sea, hay otros que no se habían estudiado que son mucho más dañinos en la zona, aunque el 1.83 veces que está enriquecido el arsénico tampoco es bueno, ni el 3.55 que está el cromo tampoco es bueno. O sea, del renglón que está en rojo abajo, tenemos 4 elementos que están más enriquecidos que los límites permisibles de 7 elementos que estamos evaluando aquí. O sea, ahí ya salieron 4. Bueno, ahora la siguiente, por favor. Para tener una idea de cómo, con quién se relaciona, cómo está relacionado, a quién se parece los datos en la sangre, hicimos este análisis de clúster. Y tomamos todos los datos de todas las concentraciones y podemos ver, esta es la gráfica que usamos en el artículo, por eso está en inglés, que las muestras de sangre están muy relacionadas, muy cerca con las muestras de polvo. El polvo es considerado una fuente cuya vía de exposición es la ingesta, no la inhalación. Entonces, los niños comen polvo, parece ser, según estos datos, que el polvo es lo que los contamina de estos elementos, para estos metales y arsénico. Bueno, entonces la siguiente ahora, por favor. Bueno, con respecto al mercurio, ¿qué analizamos? Aquí, ahorita, hace ratito que ya había pasado el trabajo, me di cuenta que tenía un error. No nada más son residuos mineros, son residuos mineros y suelos los que se analizaron aquí. Y esto se hizo por fluorescencia de rayos X en la Universidad de Karlsruhe en Alemania. El ambiente atmosférico se analizó de 2 maneras diferentes. Se analizó con el material particulado con el que habíamos colectado y analizado para los metales y con este equipo que se ve en esta figura, es un detector atmosférico de mercurio gaseoso elemental. Este tipo de equipos existen para determinar en el medio ambiente atmosférico nada más mercurio, porque es el único metal que puede estar en forma que se presenta en el medio ambiente en forma de metal, es el único. Todos los demás en forma de metal están en suelo, en otras cosas, pero no en el medio ambiente atmosférico. Y es una aspiradorcita con la que pasamos, es nuestro ahorita método analítico más aplicado porque obtenemos muy rápido datos. Esto se hace in situ, o sea, vas caminando o en carro a menos de 50 kilómetros por hora, recorres la zona con un GPS, después te realiza el GPS el mapa, bueno, los datos los pasas a una computadora, haces el mapa con las concentraciones que encontramos. Ahorita lo ven. Y en este caso, sí se tomaron en cuenta las 88 muestras que teníamos. Esto se hizo con un analizador de mercurio que tenemos en el laboratorio. También las hizo y las coordinó para los estudiantes. Una estudiante presentó estos resultados como tesis de licenciatura. Elizabeth se encargó de la calidad analítica y de realizar esto. Bueno, ahora sí vengo a los resultados. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver la tabla nada más. De los residuos mineros tenemos que los suelos, los residuos, aquí les voy a hablar ahora, para el caso del mercurio, sí separamos los datos que teníamos de los residuos originales de las actividades metalúrgicas en la zona y los residuos que se retrabajaron para extraerle, en los 70s, para extraerle mercurio y pues y la plata, para eso se hizo. Entonces, tenemos aquí que los suelos, vámonos a la cajita roja, 73 ppm, partes por millón, microgramos por kilogramos en promedio de los suelos de la zona. De los residuos no procesados tenemos un promedio de 217 ppm y de residuos procesados 47. Lo que está en la última columna son los valores de referencia de la norma mexicana,
que en este caso nada más hay para suelos si la aplicamos juntas, que es 23. Tanto los suelos como los dos tipos de residuos no la sobrepasan. En el ambiente atmosférico tenemos el GEM, no le hagan caso a la primera hilera, sí, a la primera columna y así, ¿cómo se llama? Bueno, fila. Fila, sí, la primera fila. Sí. Vean el GEM que dice Jesús María, que es el área procesada, y el GEM que dice el caballo, tiene en promedio 781 y 1793 nanogramos por metro cúbico en el ambiente atmosférico. El mercurio es una cosa fabulosa, es tan, yo le digo, chismoso, puntual donde está la fuente, arriba de la fuente, pero afortunadamente no se dispersa mucho. Está arriba de la fuente nada más. Entonces, la norma de la EPA para mercurio atmosférico son 200 nanogramos por metro cúbico. Los dos casos se pasan. Y tenemos el mercurio particulado, que dice PM2.5S, se colectó directamente en Jesús María, o sea, en el área procesada, y tenemos 48.9 nanogramos por metro cúbico. No lo pasa, el particulado no lo pasa. Y aquí viene lo interesante. Al que queríamos culpar desde siempre era el mercurio. Y tenemos que desde las 88 muestras analizadas, únicamente 6 pasan la norma de los valores de referencia pediátricos recomendados, que son 5.8, y la concentración promedio, el min, es 3.67. La máxima es 7, pero porque hay una muestra de 7 y las otras 5 muestras sobrepasan el 5.8, pero de tal manera que hacen que el promedio en la zona sea de 3.67. Entonces ahí dijimos, ¿por qué? ¿Por qué si tenemos 1793 nanogramos por metro cúbico en una zona muy restringida, pero lo tenemos? Y la escuela del pueblo está muy cerquita de esa zona. ¿Por qué tenemos tan poquita contaminación de mercurio, afortunadamente? Entonces nos fuimos a ver qué pasaba con la forma química. La siguiente. Ahí viene lo interesante de este trabajo. Bueno, como les decía, nos preguntábamos, ¿cuánto mercurio hay en Cetral? Si nosotros sabemos que hay 220 toneladas de residuos mineros y que tomando en cuenta la concentración en los suelos, la baja, son 47 nanogramos de mercurio en cada kilo, los 220 millones de kilos harían que tengamos en la zona 10.34 toneladas de mercurio. Entonces, es mucho mercurio en la zona para que nada más 6 niños de 88 estén contaminados. O sea, de los de arsénico, de los de antimonio y de cadmio, todos sobrepasaban la norma. Y esto es nada más un 7%, una cosa así. La siguiente, por favor. Aquí viene lo interesante. Bueno, esto es lo que les decía. Hay muy poquito, la norma es 5.8 y tenemos promedio de 3.67. Y nada más un caso que tienen 7, afortunadamente. La siguiente. Y aquí vimos una cosa importante. Bueno, ¿por qué a pesar de que hay tantas... aquí me equivoqué. No son toneladas aquí arriba, es 10.340 kilos de mercurio en la zona, el impacto en el ser humano es tan bajo? La toxicidad y la asimilación del mercurio dependen de la forma química en la que se encuentre. Eso sí está reportado. Gente que trabaja con mercurio metálico no está tan contaminada como la que trabaja con mercurio 2 o con la que trabaja con metilmercurio, que en este caso no es el problema aquí porque no hay materia orgánica en la zona. Es una zona terriblemente seca, no hay ni agua, entonces no se forma el metilmercurio. Bueno, entonces el mercurio 0 no se retiene en el cuerpo humano. El mercurio 0 es el GEM,
es el que está en altas concentraciones ahí en el área no procesada, es el que está en concentraciones de 1700 y pico nanogramos por metro cúbico. El mercurio más 2 es más asimilable en el cuerpo. Todo lo que tiene valencia positiva va a tratar de entrar y sustituir algo en el cuerpo y es más tóxico. El material reprocesado contiene mercurio como el mercurio más 2. Entonces, como les decía, metilmercurio no hay. Y en Jesús María, aquí en la tablita, el material es reprocesado. Hay más 2. Hay mercurio más 2. Y ese mercurio más 2 está en forma particulada, PM2.5, en un promedio de 26.3 nanogramos por metro cúbico. Y en el residuo del caballo hay de los dos materiales, reprocesado y procesado, pero el sin procesar es el que determina las altas concentraciones que se encontraron en el GEM con el monitor Lumex, pero que, como dice aquí arriba, es mercurio cero, no se retiene en el cuerpo y ni modo, es mucho, pero qué bueno, no pasa mucho como con lo poquito que hay de mercurio más 2 en Jesús María. Bueno, entonces la forma química es determinante. ¿Qué cambió la forma química? El manejo del residuo. O sea, el residuo, suficiente daño hicimos a una zona dejando residuos mineros. Pero con esto nos damos cuenta que es mejor dejarlos ahí que tratarlos de remediar. Porque en el proceso de tratar de remediar, puedes ponerlo disponible. Las fotos que les pasé de las montañas de mercurio, de residuos mineros en el caballo y en Jesús Marías, eso fue hace 4 años, ahorita ya no está así. Lo aplastaron, lo fraccionaron y hay casas arriba de esas concentraciones de metales. Ahorita. Ya no lo querían ver y lo aplastaron. Bueno, la última o la penúltima, el siguiente. Bueno, estos son los mapas que nos genera el Lumex. Las dos zonas anaranjaditas son las 2 zonas del caballo. Las dos zonas del caballo y Jesús María. Y estas son lo que encontramos. Bueno, la siguiente, que ya es la conclusión. Bueno, los daños adversos de los 3 elementos que encontramos. Antimonio tiene daños adversos respiratorios. El cadmio, daño renal. Y el mercurio, la inhalación del mercurio cero produce a niveles moderados daño respiratorio, pero el más 2 causa daño renal. Las conclusiones ahora sí ya. Bueno, con esto podemos decir que los metales contenidos en residuos mineros siempre van a hacer daño. Siempre van a hacer daño. Y esto, lo anterior, destaca la importancia de estar haciendo un monitoreo regular en las zonas. Esta es una zona de decenas y decenas de zonas mineras en México que tendríamos que estudiar y tendríamos que correlacionar los datos de salud en la zona de una manera sistemática, no nada más de un cuestionario que nosotros pedimos y que los papás llenaron ahí a la carrera. Bueno, esto es todo y espero que vamos a ver si tienen dudas, comentarios, estoy al pendiente. Si alguien tiene una pregunta, puede hacerla en este momento, si nos queda tiempo para una. Ay, sí, ya. Aquí dice, luego de observar que en Cedral se encuentra una concentración de metales por encima de las normas mexicanas, ¿qué se realizó al respecto con los habitantes de la zona y realmente afecta considerablemente la salud de la población? Bueno, a los habitantes de la zona se la debemos. Nosotros les prometimos que íbamos a regresar a entregar los resultados. Se las debemos. O sea, lo acabamos de evaluar. Seguíamos yendo y la gente nos reconocía y nos preguntaba por los resultados. De eso tenemos que hacer algo. Ahí están los residuos y la gente decidió vivir ahí. Ahí van a vivir. Las mamás nos dijeron, no nos vamos a ir. No nos vamos a ir.
pero tendríamos que proponer hábitos alimenticios. A lo mejor nosotros habíamos propuesto que se cercara las zonas donde están los jales, pero ya los aplastaron para fraccionar. Sí, nosotros habíamos pensado también en algunos programas para dar complementos alimenticios a los niños, algunas cosas. Eso nos toca, no lo vamos a resolver, pero ojalá que podamos apoyar de cierta manera. Vamos a ver a quién nos habíamos pensado, UNICEF, alguna cosa que no fuera necesariamente algo político. Sí se la debemos. Y como les digo, de los niños, bueno, la gente de ahí no tiene dientes. Tiene malísimos dientes, tienen bien poquitos dientes y los tienen bien delgaditos. Y gente con la que platicamos ahí nos decían que la gente se muere a los 40 años. Entonces, sí, nosotros nos tocó hacer la evaluación en el medio ambiente. Después vimos en la afectación en la gente. Tenemos que coordinarlo con la Secretaría de Salud, con algo. No sabemos todavía. Los datos ya los tenemos, son ciertos, son buenos, son robustos. Sí tenemos que hacer algo. Y bueno, sí. Okay. Otra pregunta es, ¿de qué año es la investigación? La investigación la comenzamos hace 8 años. Las muestras de sangre se tomaron hace como 4. Y el resultado de la evaluación, después hace como 2 tratamos de hacerlo en pelo, pero teníamos datos muy contradictorios porque el pelo, porque lo estábamos haciendo para el mercurio, depende de la forma química muchísimo. Y hay gente, tenía mucho más mercurio en el pelo gente de la Ciudad de México que de Cedral, porque es gente contaminada con metilmercurio. Nosotros aquí que comemos pescado. La gente de allá, hay gente que nunca, la gran mayoría en el cuestionario, nunca ha comido pescado. Y los que comemos pescado estamos contaminados de metilmercurio. Y eso, y rebasábamos los valores a los valores de ellos. Entonces, sí, únicamente tomamos los valores en sangre. Muy bien. Aquí dice Isaac Gallegos que observó que los estudios realizados en Cedral fue realizado en niños que han estado menos tiempo de vida expuestos a estos metales, mientras que en otras partes del mundo se realizó en personas adultas y aún así en esta zona es más alto el porcentaje de concentración de metales. ¿Qué tanto debemos preocuparnos por estos habitantes? Sí, nosotros lo hicimos en niños porque el valor en el niño es representativamente más alto. La concentración en nosotros se diluye. En el volumen del niño el impacto es más alto y aparte el impacto de la ingesta de polvos es muchísimo más alto en niños. Están más cerca del suelo. Están más sueltos y sí hay muchas partes que también lo hacen en adultos, pero sobre todo los comparativos se hacen en niños. Estos datos, los que están en adultos, los reportaron hospitales que tienen mucho más pacientes adultos que niños. Y no los estudiaron únicamente, o sea, hay muchos hospitales en el mundo que reportan, esto es lo que tenemos, así nada más como un reporte, como unas tablas. No necesariamente niños contaminados con fuentes específicas. Los que lo hacen con fuentes específicas casi siempre lo reportan en niños. De parte de Isabel Israde, dice, querida doctora Morton, hubo lagos en la zona y en esas pozas vertían residuos mineros. Hay muchos depósitos blancos. ¿Qué afectaciones tiene el litio a la salud humana? Hay que ver a quién. Nosotros hacemos cosas ambientales y estudiamos los más comunes. Pero podemos hacer la tabla periódica y comenzar a evaluar. O sea, no hay que hacer muchos lugares, hay que hacer muchos elementos. ¿Y dónde dijiste? Eres Isabel de Morelia, ¿verdad?
A ver, ahorita. Sí, doctora Morton. Sí. ¿Qué Hola. tal, Isabel? ¿Qué tal? Isabel de Morelia, sí. Sí, aquí me reencontré a mucha gente de la vida diaria, la UNAM. ¿Qué depósito es, Isabel? A los lados de Cedral, porque estudié también yo el Cedral, los depósitos lacustres que están en la Sí. zona suroeste. Y había intercalaciones de materiales oscuros Sí. depositados entre materiales blancos con espesores de más de 7 metros. Entonces, no sé si esos oscuros hayan sido vertidos dentro de pozas de agua y estos materiales precipitaban, o más bien son materiales naturales. Mira, estos dos que estudiamos nosotros, hay escritos en el pueblo que estos sí se puede decir que hay evidencia que son residuos nada más de la actividad del proceso de patio y los otros del reprocesado. Hay hasta fotos, hasta fotos. Y sí, siendo el tal día, se vertieron, quién sabe cuántas cargas, le decían ellos. No, ¿sabes qué? Requerían, me parece, sulfatos para el proceso de patio. Si hay algún geólogo minero por ahí, hay una parte en la que entra el sulfato como un catalizador del proceso de patio. Okay. En ese sentido. Y el litio sería más interesante todavía verlo en los residuos de minerales que se usan ahora en cosas electrónicas o en lo que le dicen e-waste en residuos de material electrónico. Ahí hay mucho litio, mucho. Ahí es otra película, otra historia. Gracias, gracias, Sí. querida. Sí. Muy bien. Continuamos. Carlos González hace un comentario. Dice, muchas veces los daños ocasionados por metales o metaloides no pueden ser medidos objetivamente. Un daño que comparten muchos metales es el deterioro o retardo cognitivo. Excelente exposición, doctora Morton. Muchas felicidades. Es lo que le manda Carlos González. ¿Es Carlos González de Ramos Arizpe? Me imagino que sí, ¿verdad, Carlos? Okay. Sí. ¿Sí? ¿Dijo que sí? Creo que sí. Bueno. Sí, hay una cosa, o sea, nosotros encontramos, no. Sí, soy yo. Sí, ¿qué tal, Carlos? Doctora, sí, Carlos es pediatra. Carlos es pediatra, sabe también mucho del tema. Mira, nosotros referimos al que estaba alto. Es muy probable que la interacción de la suma de todos los que están altos haga el daño. No es necesariamente atribuible, no puede ser necesariamente atribuible a un elemento. Tiene que ser la suma de los elementos, que puede ser un daño mucho peor, porque son muchos los que están altos. Sí. Muy bien. René Baeza dice, y respecto a fuentes de agua, ¿en la zona se hizo algún estudio sobre contaminación de pozos o lagos? De esto tenemos un chiste, Elizabeth y yo, en el laboratorio. Yo voy a San Luis, Elizabeth no ha ido, y siempre me dice, tráeme muestras de hojas de árboles, y le dije, ya te las traje, las de el árbol, o sea, afortunadamente no hay agua, entonces no está contaminada el agua. Afortunadamente ya no se siembra, no hay cultivos, todo lo traen. La fuente es lo que está, el polvo que se genera, la dispersión de lo que está en los sales y lo que se respira como material particulado, esas son las fuentes. Son tan profundos. La poca agua que hay, sí la hemos analizado y no tiene nada. La naturaleza es buena, la filtra, no hay en la profundidad, afortunadamente. Muy bien. De parte de Gabriela Cisniega, pregunta, ¿qué recomendaría para zonas como la de la exfundidora Ábalos en Chihuahua? Ahí
material. Gaby también, o sea, yo traje mi porra. Muy bien. Gaby es de Chihuahua y conoce la problemática en Chihuahua y ya habíamos platicado de esto. Esto que la problemática de fundidoras en zonas urbanas es lo más contaminante que puede haber, es la industria más contaminante. Todo el mineral que se quema se dispersa de una manera finísima en la zona. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar el último año que estuvimos afuera, el 2019, con la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila. Encontramos en Monclova, terrible, en Torreón, terrible, en Saltillo, malo, pero en todos los lugares donde hay fundiciones hay una contaminación terrible, terrible. Hay cosas que se pueden hacer. Ahí, a diferencia en la minería, que son volúmenes tan grandes, una industria sí puede controlar sus emisiones. En Saltillo, una industria, tenemos datos antes y después de que la industria acatara una multa que le pusieron, y es clarísimo que sí se puede controlar las emisiones en una fundidora. Muy bien. De parte de Abril Domínguez, dice: doctora, muy buenas tardes. ¿Cree usted posible que en los próximos 10 años estas concentraciones ya elevadas les ocasionen un daño mayor o notorio en la salud en los niños involucrados en el estudio? O sea, estos residuos mineros tienen cientos de años. Cientos de años. Sí puede ser. A mí me impacta mucho que ahora están aplastados y que hay casas arriba del material. Entonces la gente vive arriba del basurero de metales. Otra cosa, este estudio nunca se pagó. No se lo debemos a nadie. Entonces nosotros podemos pedir cuentas. No se lo debemos a la industria local, a las mineras, a nadie. A nadie. Ojalá que podamos hacer otro estudio después, o sea, con los habitantes de esa zona. La gente es buena y participó en el estudio. Porque sí sería importante ver si están contaminándose más. No necesariamente es la misma gente de la que tenemos datos antes. O sea, estas cosas para hacerlas sistemáticamente es muy, muy caro. Muy, muy caro. Muy bien. Bueno, por cuestiones de tiempo no me queda para preguntar todo lo que está en el chat, pero aquí nos comenta Juan Cárdenas: buenas tardes, doctora. Me encantaría colaborar con su grupo, ya que nosotros realizamos la siguiente parte, que es la bioremediación. ¿Hay algún correo o teléfono con el que se pueda comunicar? Sí. Bueno, lo pongo aquí, pero lo puedo también aquí en el chat. Sí. En el chat, nada más que no me sale dónde puedo escribir yo. Bueno, es omorton@igeofísica.unam.mx. Casi siempre sí. Miren, a mí me encantaría, eso no lo dije al principio, pero porque se me pasó, pero me encantaría participar en el posgrado de ustedes, con tesis de ustedes. O sea, Chihuahua tiene suficiente material de estudio y me encantaría hacer lo que sabemos hacer, lo que sabemos hacer Elizabeth y yo y el grupo de trabajo, o sea, el doctor Castro. Ojalá que de esta plática resulte una colaboración importante, ya que el doctor Alejandro y yo tenemos más de 20 años queriendo trabajar juntos. Sí, ya sea por medio del posgrado o directamente conmigo, nos ponemos de acuerdo. Los que tengan, sí, exactamente así es. Muy bien. Sí. Perfecto. Bueno, sí, hay muchísimas preguntas, pero bueno, si tienen alguna duda ya les dejamos el correo de la doctora. Nosotros tenemos que continuar para hacer el cierre de nuestro ciclo de seminarios.
Y pues aquí queremos estar acompañados de nuestra queridísima doctora, que aunque está en la UNAM, pues ya la sentimos aquí parte de la UASH. Sí, gracias. Entonces, voy a decir algo y luego le paso al doctor Villalobos el micrófono. Bueno, le agradecemos a la doctora Morton por su tiempo, por su participación, por su excelente conferencia y sobre todo por apoyarnos en este evento de seminarios de investigación de la Facultad de Ingeniería. La verdad, doctor, es un honor haber contado con su presencia. También queremos agradecer al doctor Alejandro Villalobos Aragón por impulsar este tipo de charlas sobre investigaciones en diferentes ramas de la ingeniería y motivar a la comunidad de posgrado a trascender en todos los sentidos, esperando regresar el próximo semestre con más temas de su interés. Y le cedo la palabra a nuestro doctor Villalobos para que haga la clausura correspondiente de este magno evento que es en beneficio de todos. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que hicieron esto posible. Muchas gracias a la doctora Morton por desde que la contactamos, que andaba corriendo, andaba manejando ese día y que nos dijo, claro que sí, después te mando la información. También a todos los compañeros asistentes. Rompimos récord el día de hoy, doctora Morton. Quiero avisarle que tuvimos 125 asistentes a la plática. Récord. Qué bien. Y entonces, también a todos los compañeros aquí de la Facultad de Ingeniería, a los compañeros de posgrado, a los maestros que invitaron también a otros compañeros a que participaran en las primeras pláticas, a los coordinadores, a todo el equipo que hizo todo esto posible, en especial también a la doctora Espejel, que se aventó aquí la aventura de volver a reiniciar estos seminarios de posgrado. Aprovechamos ahorita la coyuntura de los tiempos del COVID y eso nos permitió poder invitar a personas que no están en Chihuahua, personas que vienen de Villahermosa, personas que estuvieron en la Ciudad de México, personas que estuvieron en Coahuila, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, yo creo que esto sirvió de mucho a la comunidad. Vamos a seguir trabajando en esto. Y les digo, muchas gracias a todos. Estamos a un mes de acabar clases, entonces también los invito, si ustedes se quedaron picaditos, si ustedes quieren de repente saber qué es lo que estamos haciendo aquí de investigación en la Facultad de Ingeniería. En 3 semanas vamos a tener lo que viene siendo el coloquio de investigación, en donde vamos nosotros a invitar a los muchachos que están protocolizados y algunos alumnos de posgrado para que presenten la información sobre sus avances de tesis. Entonces también va a estar disponible esa información también en Facebook, va a estar disponible también en nuestra página de YouTube aquí de la Secretaría de Investigación y Posgrado. Y pues bueno, seguimos trabajando y ojalá, como dice la doctora Morton, podamos nosotros poder seguir realizando estos esfuerzos de investigación que beneficia a la comunidad, investigación que no solamente es por investigar o por un afán científico, sino es verdaderamente tratar de hacer que nuestra investigación tenga un enfoque social y si podemos ayudar a las comunidades, pues mucho mejor. ¿Sí? Entonces, muchas gracias a todos. Doña Daphne, yo creo que le vale ahorita el reconocimiento a la doctora, ¿verdad? Sí. Gracias a Y todos. tenemos tiempo porque la verdad estamos tan contentos que vamos a colocar aquí. Nada más les quería decir que me acabo de dar cuenta que Elizabeth estaba Elizabeth Hernández de la que realizó todos los análisis de esto, estaba aquí presente, no me había dado cuenta y quiero que sepan que el agradecimiento que me están recibiendo, ella también lo tiene que recibir por parte igualitita. Muy bien, muchas gracias, doctora. Bueno, la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ingeniería, otorga el reconocimiento a la doctora Ofelia Morton Bermea por haber impartido la ponencia titulada Impacto de metales contenidos en residuos mineros de actividades metalúrgicas en niños habitantes de Cedral San Luis Potosí, determinación de metales en muestras de sangre, dentro de los seminarios de investigación de la Secretaría de Investigación y Posgrado 2021. Y lo firman el director de la facultad y nuestro secretario de Investigación y Posgrado. Muchísimas gracias, doctora. Se lo agradecemos de todo corazón y a todos los aquí presentes, también gracias por asistir y que tengan todos muy buenas tardes. Sí, gracias a todos, gracias a la universidad, gracias al doctor Villalobos, gracias a la doctora Espejel. Seguimos en contacto. Claro que sí. Dios nos buenas tardes. Ahí está la otra doctora Espejel con el doctor Villalobos. Ah, sí, no la alcancé a ver.